1959, Henry Dunant, un joven hombre de negocios de Ginebra, Escuchen, Suiza, fue testigo del dolor y de la agonía que vieron las Sí, víctimas sí se a su escucha. vez sufrir, lo que lo llevó a organizar a los vecinos, en su mayoría mujeres, para tratar y atender a los soldados heridos. Esto libre el bando el que apoyaran y el que respondieran. Algunos dicen que desde este momento iniciaron los primeros auxilios, aunque otros creen que estos existen desde la prehistoria, y se dice que la primera reanimación se realizó en el año 896 a.C. Con el pasar de los años, los primeros auxilios no han evolucionado mucho, ya que desde su inicio han tenido el objetivo de salvar la vida del ser humano, pero se han tenido cambios en su movilidad, las cuales conocemos ahora como ambulancias. Estas tienen el objetivo de transportar a las personas heridas a un centro asistencial, mientras están siendo atendidos con los primeros auxilios. Los primeros auxilios son la primera atención que se le da a una persona en el momento que lo necesita. Estos le ayudan a aliviar dolores, malestares y a evitar que su estado de salud empeore. Es la atención que se le da a una persona antes de llegar a un centro hospitalario. Quien brinda la ayuda de los primeros auxilios se le conoce como el primer respondiente, y a este se le otorga la responsabilidad en su momento de salvar la vida de muchas personas o de una persona. Es importante que todas las personas tengamos conocimiento sobre los primeros auxilios, pues a través de estos podemos salvar la vida de muchas personas y podemos ayudarnos a nosotros mismos. ahora vamos a entrar a lo que es la definición de los primeros auxilios según la OMS. Se entiende por primeros auxilios los cuidados inmediatos, adecuados, provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidos por un centro asistencial o en un centro asistencial. Es lo primerito que nosotros vamos a hacer. Esto que les estoy mostrando es la introducción. Poco a poco, según las clases, vamos a ir aprendiendo qué es lo que necesitamos, cómo lo vamos a hacer. Ahorita no se me desesperen mucho. Yo tengo que decirles qué materiales van a ir buscando, teniendo para poder empezar a brindar primeros auxilios a su familia, conocidos con todas las precauciones del caso. Ahora vamos a entrar a la diferencia entre emergencia y urgencia. Estos conceptos tenemos que tenerlos claros y tenemos que aprenderlos porque así es como se clasifican las víctimas pacientes que nos llegan a emergencia en el hospital, y también nos sirve en el momento que nosotros vamos a atender a una víctima de accidente. ¿Qué considera o cuál es la definición que dice la OMS de qué es emergencia? Es la situación en la que objetivamente, o sea, en que es la vida del paciente la que corre en riesgo y requiere asistencia inmediata. O sea, tengo que correr para atenderlo y salvaguardar su vida porque su vida está en riesgo. ¿Cuáles se consideran emergencia? Ahí dice parada cardiorrespiratoria, pero es un paro cardiorrespiratorio. El envenenamiento, ¿cuál es el envenenamiento? Sea este por medicamento,
porque ingirió lejía, porque ingirió desinfectante, porque el alimento se contaminó con matarratas, quemaduras graves. Más adelante vamos a ver los tipos de quemaduras, cómo se atienden. Las quemaduras graves son aquellas que se ve como carbón la piel y logramos ver el hueso. Esas son las más graves. Vamos a aprender también más adelante cómo la vamos a tratar mientras este paciente se traslada al hospital. Ataque de asma. ¿Por qué? Porque este paciente no puede respirar y me va a entrar en paro respiratorio. Pérdida del conocimiento o convulsión. Pérdida de la memoria. Fracturas. Porque la fractura no sé si el hueso está roto o lo que decimos nosotros los médicos, desplazado, e internamente o por fuera está sangrando y me está haciendo perder demasiada sangre y me está desestabilizando lo que es el paciente. Accidente grave del coche, mejor conocido como accidente de tránsito, que es una urgencia, es la situación en la que se requiere asistencia médica, pero la vida del paciente no corre riesgo, o sea, me va a aguantar hasta aproximadamente 3 horas en espera, de tal manera que me va a dar tiempo de atender a los pacientitos con emergencia. ¿Cuáles son estos? Problemas respiratorios leves, ¿cuáles? Una bronquitis, una rinitis, o sea, congestión nasal, moquitos, pero que no me tenga fiebre. Problemas digestivos, no, pues que comí un montón de hamburguesas en la cena y después se me indigesté, se me inflamó el estómago, etcétera, etcétera, me dio náuseas y vómito. Eso me puede aguantar hasta 3 horas para ser atendido en un centro asistencial. Las erupciones cutáneas o salpullido, el dolor de cabeza que no cesa. Con el dolor de cabeza tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Debemos de preguntarle a la víctima o al que esté cerca del paciente, sea este familiar conocido, si él padece, tiene antecedentes de dolores de cabeza o padece de migraña. Sí, nos dice que sí. Perfecto, se considera una urgencia, se le da tratamiento y puede ser atendido en casa. A diferencia de que no diga que es por hipertensión o que el paciente padece de problemas cardíacos. Ahí el dolor de cabeza pasa a ser emergencia porque corre el riesgo la vida del paciente. La diferencia entre emergencia y urgencia es el compromiso de la vida del paciente y cómo aparece. Si es súbito o ya se tiene tiempo de padecerlo. El ojo rojo, que se conoce como conjuntivitis, puede esperar y ser atendido en casa. Golpes de las extremidades, sean estos moretes o raspones. Y golpes de coche. El golpe de coche depende la localización del golpe, va también a ser, puede ser una urgencia o pasa a ser una emergencia. Valoración del paciente. Vamos a ver este pequeño video que le va a decir más o menos, va a introducir lo que es la valoración del paciente, pero más adelante lo vamos a ver en detalle. ¿Cuál es? Me avisan si se escucha. Los primeros auxilios son los pasos iniciales que se deben hacer
Cuando una persona se encuentre en una situación de urgencia médica, ya sea por accidente o causa traumática, o una alteración aguda de su salud. Para poder brindar los primeros auxilios, la premisa básica siempre es la seguridad de aquel que va a prestar su ayuda. Si no se garantiza, no debe de poner en riesgo su vida. Asimismo, de ser posible, se debe contar con equipo básico de protección, como guantes, gogles y cubreboca. Una vez que ya cumplimos los pasos anteriores, nosotros nos podemos acercar a la víctima para valorarla. Lo primero que tenemos que hacer es un estímulo táctil y uno verbal para ver si la persona se encuentra consciente. De esta forma: señor, ¿me escucha? ¿Se encuentra usted bien? Si no responde, nosotros procederemos a revisar pulso y ventilación para ver si la persona no se encuentra en un paro cardiorrespiratorio. En caso de que encontremos pulso y ventile, entonces nosotros podemos empezar a valorarlo con la secuencia ABC, la cual implica A, vía aérea permeable y apoyo cervical; B, valoración de la ventilación; y C, valoración de la circulación. En el caso de la A, es muy importante que si la persona no tiene alguna lesión en el cuello, nosotros podemos abrir la vía aérea para que la persona pueda ventilar mejor de esta forma, con una maniobra frente-mentón, tomando la frente y elevando el mentón para que pueda abrir o permeabilizar la vía aérea. Posteriormente, una vez que valoramos el ABC, nosotros podemos agregar dos letras más, la B y la E. En el caso de la B, vamos a hacer una exploración neurológica en la cual nosotros podemos preguntarle a la persona dónde está, quién es y qué año es, para nosotros valorar lo que se denomina tiempo, espacio y persona. Posteriormente, nosotros podemos agregar la letra E, que es una exploración neurológica o una exposición de la víctima para ver si hay alguna otra lesión importante que nosotros debamos de tratar con los primeros auxilios. Una vez que nosotros podemos encontrar alguna lesión en la exploración que le hicimos a la víctima, podemos llegar a encontrar, por ejemplo, una herida. ¿Qué hacer en ese caso? Únicamente se tiene que cubrir con un apósito estéril o gasas estériles o algo limpio que se tenga a la mano y hacer. Esto lo vamos a ver más tarde con mayor detenimiento. Ahora entremos a lo que debo hacer, cómo me debo de preparar yo para atender a este paciente. Porque no solo he de ir, vi el accidente y me voy a ir directamente a atender. Una de las premisas principales que dice el video y se mantiene en la actualidad: me debo de proteger yo primero, porque entonces van a ser dos víctimas las que vamos a atender, o 8 o 7 las que vamos a atender. ¿Qué debo hacer? Primero yo debo de, vi el accidente, tengo que estar tranquilo y sereno, seguro de lo que voy a hacer. Por eso les repito, esta es una introducción, vamos a ir aprendiendo paso a paso cómo lo vamos a hacer. Porque van a encontrar un montón de curiosos en el sitio de accidente, debo de resguardar, quitar, que le den oxígeno a la víctima, resguardar la zona y preguntar entre los curiosos quién es un médico, que llamen a una ambulancia y yo me hago cargo porque yo soy el líder de esa situación, pero entre los que aparte de los que están viendo el sitio del accidente, yo debo de observar qué persona es la que me puede ayudar a vigilar esa víctima. Si tengo 5 o 7 que han sido lesionados por el accidente. Dice Alegia, los curiosos no debemos de hacer ni permitir ni hacer nosotros comentarios de la lesión que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque cuando valoramos al paciente neurológicamente o la víctima,
Él puede escuchar, no puede, es posible que no esté inconsciente y no va a escuchar que digamos, híjole, está grave, se va a morir. No, hombre, lo vamos a afligir más y en realidad se va a morir. Más del susto que de la lesión que tiene. Así que no es conveniente hacer comentarios lo más serio posible, lo más seguro posible. Y brindarle prioridad a las lesiones de riesgo. Por ejemplo, entre ellas la hemorragia, la ausencia de pulso, de respiración. Cuando tiene ausencia de pulso y respiración, más adelante vamos a ver cómo se debe de dar el RCP. Y si tiene pérdida del conocimiento o shock, está perdiendo mucha sangre y me está inconsciente y no está hemodinámicamente estable. ¿Qué es lo que no debo hacer cuando esté brindando primeros auxilios a la víctima? Usted es el líder en la situación del accidente. Por lo tanto, usted es el encargado de todos los datos que puedo obtener de los que están alrededor. Por lo tanto, no debo de retirarme de la víctima hasta que llegue la ambulancia, porque el paramédico que llegue me va a pedir datos. No debo de retirarme del lado de la víctima. No debo movilizar a la víctima. Al mover a la víctima del lugar del accidente o de la posición en que quedó del accidente, me meto en problemas legales. Al moverlo por mal movimiento, hago más daño que beneficio y puedo, no sé si tiene lesión de cuello, al movilizar el cuello lo puedo dejar inmóvil para toda su vida del cuello hacia abajo. No debo flexionar el cuello porque no sé si tiene lesión cervical. ¿Cómo voy a saber? Posiblemente tiene lesión cervical. Es posible que yo observe herida en el cuello, la posición del cuello al caer. La posición del cuello al caer, para que él logre respirar bien, sabemos la maniobra frente-mentón, que lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ser con cuidado. No me voy a ir de un solo a lesionarle más el cuello. No comentar la gravedad de las lesiones de la víctima. No exponer las lesiones a los curiosos. Debo de tratar de cubrir que no lo miren para, como les repito, no asustar más al paciente y se me agrave más. Es posible que el paciente no esté inconsciente, sino que esté más o menos consciente y quiera levantarse. Eso tenemos que evitarlo porque también va a lesionarse más. Y no debo administrar medicamentos ni agua al paciente. ¿Por qué? Porque él puede vomitar y me puede aspirar todo ese contenido. Más adelante vamos a ver la posición de seguridad de estos pacientes y que estos pacientes o víctimas se ponen en posición de seguridad y se mueven en bloque. Así se llama, en bloque, todo el cuerpo. No la cabeza primero y los brazos después, no. Todo. Más adelante vamos a ver esa posición de seguridad. Bueno, esta era la pequeña clase introductoria que yo les tenía.